Y bien, como sabemos, el gobierno decidió reducir en un punto el IGB, luego de 7 u 8 años, que fue aumentado de 18 a 19%. Se ha reducido nuevamente pues a 18% y ha habido una discusión. Algunos han aplaudido esta propuesta. Dicho sea de paso, Pedro Pablo Kuczynski precisamente había ofrecido reducir hasta un 15% en 5 años el IGB. Esta oferta de PPK ya comenzó a ejecutarse a través de otro gobierno, digámoslo así, pero otros han objetado el momento, la ocasión, incluso algunos han dicho que es una medida populista. Estamos con dos distinguidos economistas para analizar este asunto. Quería pedirle su opinión a Waldo Mendoza, que ha publicado un artículo sobre este tema precisamente. Waldo. Uno de los roles de la política fiscal es el de estabilizar la economía, es decir, evitar presiones inflacionarias e evitar presiones deflacionarias. La política fiscal debe ser contractiva en el auge y debe ser expansiva en la recesión. Actualmente no estamos en recesión, estamos en auge. Por eso actualmente amerita hacerse una política fiscal contractiva. Bajar el IGB es una política expansiva. Nunca he visto hacer eso en una economía en crecimiento económico. Segundo punto, es en la época del auge que uno reúne fondos de estabilización fiscal, sino cuando los reúnes. Chile, por ejemplo, antes de la crisis internacional, había acumulado 20.000 millones de dólares de fondos de estabilización fiscal. Utilizó la mitad de esos fondos en la crisis y ahora que la crisis ya ha pasado, ahora que Chile ya está creciendo, ya tiene otra vez como 15.000 millones. Nosotros tenemos 2.000. Y es todo lo que vamos a tener en los próximos años. Entonces, desde el punto de vista de la política macroeconómica, tal como enseña un libro de texto, esta política está contra la corriente, claramente. De acuerdo. Roberto, ¿cuál es su opinión sobre esto? Bueno, yo tiendo a estar de acuerdo con Waldo en la mayor parte de las cosas que ha dicho. Sin embargo, esto se ha dado después de que se subió temporalmente un impuesto, que no es un impuesto pues que es ideal, ni está en el promedio latinoamericano, que está en 14 y algo %. Este es un impuesto que cuando se diseñó, estaba yo precisamente en el ministerio, y lo diseñamos, estuvo Ismael Benavides también, y sacamos una tasa que era 14%. Paulatinamente se ha ido moviendo ese impuesto a discreción. Me parece primeramente una medida saludable que si era temporal alguien lo acabe. Segundo, me parece que gran parte de la nueva recaudación que va a venir porque va a ser más caro el combustible y va a ser más caro los alimentos, y esos pagan IGB en la aduana, ¿no? Y por lo tanto o en la aduana o donde se produzcan, ¿no? Y por lo tanto no me parece justo quitarle esa recaudación, ese dinero a la gente. Ahora, una crítica que se podría hacer, y creo que se ha hecho, es cómo hacer esto de manera solitaria, y yo quisiera decir en defensa del ministro Benavides que no ha sido solitaria. Nos acordaremos que el Congreso propuso un aumento del presupuesto. ¿De cuánto era, Waldo? De 10.000 millones de soles, ¿no? ¿Cuánto iba a salir de ahí? No sé, pero de que se ha dado una batalla en el MEF ardua para que eso no suceda. ¿Se acuerdan de Carrasco Tábara y todas estas cosas? Eso lo ha hecho este ministro. Y este ministro ha cortado... Sí, pero que no suba el gasto este año. Claro, ¿no? Entonces lo que ha hecho es, en realidad, ha bajado el déficit de lo que se tenía planeado, que era 1.5, lo ha bajado a 0.6, casi un punto. Ahora, sería injusto decir que eso lo ha hecho Benavides, porque mucho de eso viene por el aumento de precios internacionales y aumento de la producción general del país. Pero cualquier economista te reconocería que un tercio de ese ahorro, digamos, ha sido generado por medidas discrecionales del MEF. O sea, no solamente no es justo, me parece, decir que esto es una medida populista cuando, si uno compara el impulso fiscal, es decir, cuán procíclicos éramos el año pasado y cuán procíclicos hemos sido en una mitad del año pasado, la primera mitad.
hemos sido procíclicos a un ritmo de como 2% o algo así, o algo menos, ¿no? Pero en la segunda mitad, donde ha estado actuando el actual ministro, hemos sido contracíclicos, porque el impulso fiscal ha sido negativo, ¿no? Al final ha salido un impulso fiscal positivo, es decir, hemos sido procíclicos, como critica, pero en una magnitud muchísimo menor. Y la recaudación viene bien, y las tasas altas de IGB tienen algo que ver con la evasión. Yo no digo que esto va a ser la panacea, ni nada por el estilo. Entonces, me parece que es una situación que amerita esto, y creo que en un momento donde todo el mundo está ofreciendo rebajas de impuestos, ¿no? Como tú lo has dicho en tu introducción, y otra gente está proponiendo aumentos generalizados de gastos, ¿no? Es bueno poner una advertencia, ¿no? Aquí no va a ser todo con impuestos, ¿no? Esos gastos tendrán que moderarse. Waldo. He escuchado a varios economistas, he escuchado a PPK también con esta historia de que bajamos el IGB, entonces la recaudación aumenta. Yo no creo en eso. Entonces, si eso fuese cierto, hay que bajarlo de una vez a 10 y la recaudación subirá. Eso no ha pasado en la historia, en ninguna parte del mundo. Reagan es un experimento y dejó a los americanos con un déficit fiscal con el que lloraron por muchísimos años, ¿no? Alan también se le ocurrió bajar en el 85 el IGB de 10% a 5%, ya sabemos qué pasó, ¿no? Y además, en la justificación de la medida está el hecho de que bajamos el IGB para luchar contra la inflación. Eso es absurdo, ¿no? Bajar el IGB es una política expansiva. La economía peruana está creciendo a 10%, no necesitamos empujarla más, ¿no? Es como un carro que está en bajada, yendo a 120 kilómetros por hora, se baja el chofer y empuja el carro. Eso es lo que se hace con el IGB, ¿no? Y lo otro es más estructural, o sea, nuestra presión tributaria es baja. García es un experto en bajar la presión tributaria. En su primer gobierno lo bajó de 15 a 7.5. Ahora lo recibió en 16, lo va a dejar como en 14. Pero es un 14 inflado por los precios internacionales. A precios del 2005 esa presión tributaria está en 12%. Eso es lo que en realidad tenemos. Una de las funciones de la política fiscal, aparte de estabilizar, es resolver los problemas distributivos, porque el mercado no resuelve ese problema. Con una presión tributaria de 12% no hay nada que discutir. Bueno, pero la idea con la reducción del IGB, entiendo, es eso te facilita junto con otras medidas, te facilita la formalización de la gente y de las empresas. Somos uno de los países más informales del mundo. Y por esa vía aumenta la recaudación. Para formalizar, habría que convertir a esa población no asalariada en población asalariada. Yo no conozco el mecanismo que permita que una reducción del IGB en un punto convierta a autoempleados no, estamos hablando de en los el campo o en la ciudad en asalariados. Estamos hablando de los 5 puntos propuestos por el PPK, habla de 5 puntos, ¿no? Si me permites, el tema de la formalización puede tener el IGB como uno de los elementos indudablemente, pero yo creo que hay mucha gente asalariada que es informal. O sea, si tú tomas empresas de 2, 3, 4, 5, hasta 10 trabajadores, hay muchísima de esa gente que es absolutamente informal, y facilitando, haciendo que sea más rentable ser formal que ser informal, es como se logra la formalidad. Yo no creo en hacer formal a la gente persiguiéndola, eso no va a funcionar. Ahora, la presión fiscal en los cálculos que haces tú, es difícil, puede decir que la presión fiscal es 12%, ¿no? También hay que poner los precios han tenido, el mundo ha tenido inflación, el mundo es distinto, nadie piensa, por ejemplo, que los precios de los alimentos van a bajar rápidamente, nadie piensa que el petróleo se va a ir a $60 de nuevo muy rápidamente, ¿no? Entonces, allí estamos cobrando IGB y es donde nadie se escapa, ¿no? Es del IGB, porque en alguna manera los informales están pagando el IGB. Y aunque hay alimentos, por ejemplo, que no están exentos, el resto de la cadena, o sea, cuando Wong vende, lo vende con un precio más alto que lo que le cuesta, y eso paga IGB.
Entonces, me parece que una tasa de 16% podría ser adecuada para ayudar a esta formalización conjuntamente con otras medidas. Bueno, pero eso incrementaría la recaudación, entonces. Bueno, en la medida en que se formalizan las empresas. Bueno, seguramente esa formalización va a costar dinero también, ¿no? Entonces, ese aumento de la recaudación seguramente tendría que ser compensado, como ha sido compensado con la ley de MIPES, asumiendo costos de seguro social que hasta ahora no jubilación, ¿no? Pero yo diría que hoy día el Perú tiene mucho más dinero para gastar. Si no, miremos cuánto era el presupuesto de la República hace 5 años. Era 50.000 millones de soles. Hoy día es 88.5, ¿no? 75% más, ¿no? El producto no ha crecido 75% más, ¿no? Entonces, yo lo que veo ahí es que hay una necesidad de cortar el gasto. No es cierto que el FEF tiene solo 2.000, ya se ha duplicado el FEF, ¿no? Porque se ha puesto más dinero en el FEF y justamente se quiere tomar ese FEF y hacerlo, volverlo un fondo soberano, lo que es otro tema para discutir. Pero hoy día el Estado tiene en sus arcas 18.000 millones de dólares, ¿no? Que es más que lo que tiene Chile, ¿no? Ahora, en depósitos del sector público. Así es, ¿no? Waldo. Sí, el FEF tiene 2.000 millones, acabo de revisarlo en la web del Banco Central. El otro tema es, estamos en una coyuntura complicada, ¿no? Los precios internacionales de los alimentos están elevándose, el precio del petróleo no sabemos hasta dónde puede subir, entonces tenemos claramente una presión inflacionaria externa. Además, la inflación subyacente, que es limpia de estos factores externos, también ha empezado a subir en el Perú porque la economía está creciendo a ritmo chino, así es. La inflación de los precios al por mayor ya está en 5% anual. Entonces, en ese contexto, dar una política inflacionaria como es la de bajar el IGB me parece absolutamente irresponsable. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando de 2.000 millones de soles, ¿no? No es una suma que te va a matar. 1% del PBI es 430.000 millones de soles, ¿no? Esto es una fracción de un punto del PBI. Entonces, no me parece justo quitarle de la boca a la gente ese dinero extra que va a pagar justamente por el petróleo y los alimentos, ¿no? Y no me parece que ese es el camino para bajar que el camino correcto para bajar la inflación es moderar el gasto. Y si miramos el presupuesto de apertura y miramos lo que se llama el programa de compromisos anuales, ya se ha cortado en 7%, o sea, sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Ya el MEF cortó 7% el presupuesto. El presupuesto ahora es 93% de esos 88.000, ¿no? Lo ha hecho con estos programa de compromiso anual. Los programas de compromiso anual que le da a las unidades ejecutoras suman 93%. Por otra parte, yo creo que se ha arreglado mucho el tema de la deuda, y la deuda hoy día no es un peso, el servicio de la deuda no es un peso como Waldo reconocerás que teníamos pesos de deuda pues exorbitantes. Hoy día tenemos más dinero para gastar internamente. Yo estoy de acuerdo que la presión tributaria debe subir, pero no debe subir, me parece, sencillamente para que siga subiendo el gasto. Debe subir para que haya inversión productiva, para que haya más educación, para que haya más salud. Bueno, ya nos ha ganado, no sé si tenemos 30 segundos nomás, Sí, ya no tenemos simplemente para decir que según los datos del Banco Central de Reserva, el gasto público está creciendo a ritmo de 20-25% anual. No está bajando. ¿El gasto público en general? El gasto público en general. Esa es una cifra alta para cualquier país del mundo. Sí, pero la tendencia ha sido bajar ese crecimiento. Si tú ves el segundo semestre de este año, el crecimiento del gasto público ha sido la mitad de lo que fue el primer semestre del año pasado. Según la cifra del banco, no veo ninguna curva, todo lo contrario. No me parece así, ¿no? Creo que estamos hablando de cifras distintas. Bueno, no se ponen de acuerdo los economistas ni siquiera en torno a las cifras, la cosa es grave. En todo caso significa que hay una discusión y hay un tema
que seguiremos abordando en otras ocasiones. Muchas gracias a Roberto Busada y Waldo Mendoza por su participación ilustrada en este programa. Vamos a una pausa, regresamos ahora con una discusión sobre seguridad ciudadana con Gabriel Seminario de Solidaridad Nacional, Marco Millarcillo de Fuerza 2011 y Fernando Andrade de Perú Posible.